Señores, ya está con nosotros el licenciado Michael Matos, dirigente de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, Michael. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Ernesto. Bueno, queríamos tenerte por aquí porque te he dado seguimiento con un ciclo de conferencias que estás realizando a nivel nacional sobre la juventud y la política. Y he visto varios cortos de las ideas que has expresado y nosotros queremos compartir esas ideas con la audiencia de Tiempo de Orientación. Primero, en sentido general, para que nos hables un poco sobre estas conferencias. Bueno, mira, ha sido muy interesante, Julio. De verdad que nace primero de una necesidad que se evidenciaba en los jóvenes de distintas demarcaciones del país, donde proclamaban espacios para poder estar en los espacios de poder, valga la redundancia. Y nosotros logramos concentrar un grupo de jóvenes de distintos partidos. Yo creo que es un evento, hasta lo llamamos histórico, porque no se limitaba a la bandera morada. No se limitaba a la bandera partidaria, nos quitamos ese uniforme partidario, claro, y nos concentramos en una necesidad que reconocíamos que tenía la sociedad dominicana, y era el tema de la participación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque veíamos que en los espacios de poder la representatividad de los jóvenes era muy mínima. Si vamos a los senadores, ¿no? Según el contexto de la ley, que dice que es de 15 a 35 años, no hay un senador joven. Si vamos a los diputados, hay apenas un 6%, que representa un 3%. Si vamos a los distritos municipales, que hay 158, si no me equivoco, hay apenas 2 jóvenes. Si vamos a los de distritos municipales, eso era los municipios. Si vamos a los de distritos municipales, de 258 apenas hay 8. Entonces no representan ni siquiera un 1% de la totalidad, claro, de los espacios de poder. Por eso se siente tanta apatía de la juventud hacia la política, porque no tiene espacios de representación. Y también llama a preocupación que siendo el segmento poblacional más pujante de la República Dominicana, superando el 40% de la población total, estén tan subrepresentados o estemos tan subrepresentados en los espacios de decisión. Y me imagino que esa es parte, como estás explicando, del móvil que te motiva a ese tipo de actividades. Oye, nos motiva. Cuando nosotros íbamos a la calle, le preguntábamos a los jóvenes, ¿a ti te interesa participar en política? Y te decía que no. Y luego tú le preguntabas, ¿pero tú vas a ejercer tu voto? Y te decía que sí. Y luego, cuando tú hablabas más profundamente con ellos, veías esa apatía de que ellos sentían, jocosamente, yo siempre digo, de que era una fiesta a la cual no eran invitados. Entonces, ¿quién va a una fiesta donde no es invitado? Ellos se sentían que la política es como exclusiva. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, de que ellos entiendan que la política es para todos y que incide de manera directa e indirecta en sus vidas. Y muchos de ellos tienen el deseo de participar, pero nos encontramos con los obstáculos, tanto en el marco jurídico, tanto en el marco de las instituciones democráticas, que son los partidos, y nos encontramos con una serie de obstáculos que no les permiten participar. Entonces nosotros hicimos unas propuestas argumentadas, ¿verdad?, después de un diagnóstico que hicimos, que revelé, y la propuesta consistía en 4 puntos, que era el tema de una cuota, una garantía mínima de participación para las boletas electorales y a lo interno de las estructuras partidarias también, o sea, iban en 2 sentidos, un financiamiento para las candidaturas jóvenes y un presupuesto para la formación política, que fue, a pesar de que lo menciono de último, el primer punto. Nosotros entendemos que a pesar de que a los jóvenes hay que darle espacio, también hay que prepararlos para desempeñar funciones. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros? Totalmente. Candidatos o alcaldes o senadores o diputados con una deficiencia muchas veces que no dominan leyes básicas. Se pasan los primeros 4 años aprendiendo. Entonces, el primer periodo completo. Con ese tema. No se sabe lo que es la Ley General de Compra y Contrataciones, la Ley de Municipios. No saben nada sobre ese tema. Toda esa maraña institucional hay que dominarla para saber cómo funciona el Estado. Entonces, eso era uno de los puntos que nos preocupamos y por eso fue una de las propuestas. Pero esa propuesta para la recién aprobada Ley de Partidos Políticos. Eso fue en el marco donde la comisión estudiaba la Ley de Partidos Políticos. Entonces nosotros fuimos a las comisiones y de manera, ¿verdad? Fuimos y llevamos un ejemplar de la propuesta, hicimos una solicitud, se nos recibió, pudimos decir una palabra y se nos tomó en cuenta. Hicimos manifestaciones porque llegaron momentos en que lamentablemente habían personas que estaban en contra porque
entendían que no era favorable en ese momento, pero nosotros nos manifestamos de una manera unida, unificada, bajo un solo criterio, que era lograr que los jóvenes tengan igualdad de condiciones para participar, porque para nadie es un misterio que los partidos políticos, todos, todavía hay sistemas amañados que obstaculizan a los jóvenes participar. Entonces, nosotros que estamos bajo coyuntura, que somos miembros orgánicos del partido, que algunos eran presidentes de juventudes de otros partidos, entendemos que es nuestra responsabilidad social crear el camino para que esos jóvenes tuvieran su espacio. Lo logramos. Y eso fue una victoria en una nueva ley de partido donde hay una inclusión de un 10% de juventud, donde hay un 10% del presupuesto que manejan los partidos para la educación. A partir de ahí, ¿cuál es el próximo reto que nos corresponde? Bueno, entonces ahora tenemos que motivar a los jóvenes a que conozcan esa posibilidad, que conozcan esa ley, claro, a que conozcan esas condiciones, para que ellos participen y se motiven. ¿Y tú sabes cuál es mi sueño, Julio? Esa ley dice que la garantía mínima es de un 10%. Yo sueño en que no haya solamente un 10%, que haya por encima de un 10% de jóvenes aspirando al próximo sorteo. Tú sabes, Michael, que es motivo de preocupación esa escasa representación de la juventud, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, porque nosotros hemos dicho aquí que el PRM se está convirtiendo en el Partido de la Juventud. Tuve una gran cantidad de jóvenes menores de 30 años y menores de 35 años que están ocupando posiciones relevantes dentro del partido. Entonces, ya una vez aprobada esta ley que ya fue promulgada, ¿qué hacer dentro del PLD? Porque se ve aún como cierta resistencia hacia los jóvenes. El PLD tiene muchos años que no abre su padrón electoral para ingresar, para que jóvenes puedan ingresar dentro del partido. La memoria, 8 años. 8 años. Con el padrón cerrado. Que no abre. De hecho, fíjate en algo. En las campañas políticas, el protagonismo se lo dan al sector externo. Sí. Se lo dan al sector externo, claro. No se lo dan al sector interno dentro del partido, y todo el mundo quiere irse a formar movimientos políticos porque no puede penetrar a esas estructuras partidarias. Bueno, uniéndome a esa pregunta, Julio Alberto y Michael, recordemos que el Partido de la Liberación Dominicana, o una parte del Partido de la Liberación Dominicana, fueron quienes promovieron las primarias abiertas, y dentro de los argumentos de los promotores de las primarias abiertas era la posibilidad de que los jóvenes pudieran participar en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, porque con un padrón que tiene más de 8 años cerrados, una parte importante de la juventud que no existe padrón, no podría participar. Entonces, como dice Julio Alberto, fíjense cómo el Partido Revolucionario Moderno está construyendo su Premil fase 2, en donde todo joven dominicano mayor de 18 años se puede inscribir, pero no así al Partido de la Liberación Dominicana. El secretario de Asuntos Internacionales del PLD, que es este muchacho, que se me escapa el nombre en este momento, pero es un joven, oye, un jovencito. Del PRM, perdón. El del PLD es el del PLD, que no es jovencito. Que no es joven, no, y que uno no sabe qué hace en honor a la verdad esa Secretaría de Asuntos Internacionales, ni otra secretaría dentro del PLD, que si tú pones un joven ahí motivado a trabajar, se va a fajar a trabajar. El secretario de Asuntos Internacionales del Partido Reformista Social Cristiano es nuestro Yacel amigo Román, tremendo, que tiene creo que 27 años, si no me falla la memoria. Muy preparado. Y para darte paso, queremos es ampliar la pregunta. Y se va como observador electoral a los distintos procesos, lo ve todo, señor. En una juventud tan desideologizada, que no ve diferencias ideológicas entre partidos políticos, los jóvenes lo que buscan es posibilidad de representación y de aspiraciones posibles. Y en este momento el PLD no se las otorga porque no tiene el padrón abierto, y el PRM sí. Te lo digo, y sé que has escuchado jóvenes, amigos nuestros, que nos han dicho, Ernesto, es que ni me puedo inscribir en el PLD y mañana me puedo inscribir en el PRM. Julio Gómez, Julio Gómez, mi hermano. Que ha estado con nosotros. Óyeme, jovencito. Entonces, tremendo. Para cerrar la pregunta, Michael, luego de aprobada esta ley, y a sabiendas de que eres dirigente joven del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuáles serían los pasos para que esa organización se abra a la juventud dominicana? Mira, qué bueno que ustedes mencionan todo eso, porque yo he sido... Y disculpa la extensión. No, perfecto, y qué bueno que lleguemos a ese lugar. Yo he sido crítico de eso, y lo he hecho públicamente, porque yo reconozco esa debilidad en mi partido. Y yo entiendo que los cambios se deben realizar desde adentro. Por eso mi motivación a querer generar cambio dentro del partido. Yo quiero anunciarle algo que quizá pueda ser una primicia.
Excelente. ¿Por qué una primicia? Porque es un proyecto que ya hemos estado trabajando, lo he compartido con algunos jóvenes con las mismas condiciones que nosotros, y vamos a iniciar una jornada de activación de la juventud PLDista. Esa jornada va a consistir en nosotros recuperar la conciencia de lo que debe de hacer en materia de juventud orgánica el partido. Es decir, convertirnos en defensores de aquellos jóvenes que quieren aspirar, pero con la ley nueva 3318 dice que deben de pertenecer a un partido. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana cerrado. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes? Cuando logramos una conquista, que fue el PLD que la logró, en su mayoría, en su tiempo y en su gobierno, una conquista de una nueva ley que crea un marco jurídico ideal, que crea condiciones para poder participar, entonces nosotros le vamos a obstaculizar por otra vía el camino a los jóvenes. Entonces nos vamos a convertir en ese protector para llevar esas necesidades que tienen esos jóvenes a los organismos máximos del partido. Yo soy dichoso que con 29 años de edad y por mi papá, que es un político activista, pude ser miembro del PLD y tengo más de 10 años de militancia en el PLD. Pero hay muchos jóvenes como yo, que son activistas políticos muy buenos y preparados, que no han podido ser miembros del PLD. Mira tu caso. Oye, tu caso, tú eres un ejemplo, tú eres el némesis de lo que yo estoy hablando. Siempre, todo se Bueno, nosotros queremos llevar... Tienen un reto grande ustedes entonces. Oye, hermano, esto es un asunto no solamente de corriente, es que esto es un asunto que vamos a llevar generacional. Esto se va a tratar de una movilización generacional, donde todos los que estamos ahí somos miembros del PLD y otros son activistas del PLD que no han podido ser miembros. Y ese sentimiento nosotros lo vamos a llevar a las calles, vamos a llevarle herramientas también a esos candidatos jóvenes que quieren aspirar, dándole a conocer las nuevas leyes, claro, la ley orgánica del régimen electoral, la ley 3318, cuáles son los plazos, cuáles son las herramientas, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Eso es lo que estamos llevando en este tipo de charlas para lograr ese dinamismo partidario, porque para la respuesta de la pregunta que ustedes me hicieron, eso pasa simplemente porque la institucionalidad del PLD, la función institucional se ha perdido, se ha desgastado en el tiempo. Los organismos del PLD, y en este caso ni siquiera solamente el de juventud, todos los organismos no están haciendo el trabajo eficiente. Algunos trabajan más que otros, pero no lo están haciendo eficiente. Y se evidencia en que la institucionalidad del partido va hacia abajo. Entonces, ¿qué nosotros estamos preparando para esa nueva generación que viene? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros le estamos dando? Esos jóvenes que quieren aspirar y quieren hacerlo por el PLD, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, el gran reto y la gran causa que pudiera servir, Michael, inclusive para unificar o para eso es lo que se quiere lograr, del partido. Porque esta función la debería estar haciendo la Secretaría de la Juventud. Pero hoy, que los respeto, el compañero Franklin Rodríguez, que dirige la Secretaría, está haciendo un trabajo para su candidato. Y yo lo respeto, él está defendiendo su candidato y está trabajando para su candidato. El presidente del partido. Que es el presidente del partido. Pero, de manera institucional, recordemos que hay un rol que jugar, un rol que debe de ser general, imparcial. Neutral. ¿Me entiendes? Hoy deberíamos de tener una estrategia partidaria, claro, para llegarle a ese 40%. Es que ahora tú tienes también al secretario general del partido que está aspirando a la candidatura presidencial. Claro. Que es candidato. Entonces se genera una situación de desigualdad. Tienes al presidente del partido también. Entonces son temas que quizás el PLD nunca se ha sentado a tratar o que nunca se ha sentado a analizar. Pero esos cambios tenemos que generarlos nosotros como generación. Ahora, eso mismo que anuncias, o no que anuncias, que planteas sobre la poca institucionalidad, a su vez dificulta que se realice ese diálogo interno partidario. Por lo tanto, para ir a una pausa comercial, nos gustaría dejar en el tintero la siguiente pregunta. Esa causa que validamos y apoyamos porque pensamos que puede servir para unificar la organización, inclusive hasta ahí pudiera llegar, nos genera la siguiente pregunta. ¿Se va a dividir el Partido de la Liberación Dominicana con este choque de trenes que se avecina entre si un Delfín, si Danilo o el presidente Fernández? Luego de la pausa, nos gustaría escuchar tu respuesta.
luego de conversar sobre esa causa que nos genera ilusión inclusive y que pudiera ser hasta un elemento unificador a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana en aras de que la juventud se empodere a lo interno de esta organización, tenemos también que hablar del elemento que es el gran disociador, el elemento que crea un cisma que pareciera en ocasiones hasta irreconciliable entre los principales liderazgos. Y por eso la pregunta que dejamos en el tintero antes de la pausa: ¿crees que el Partido de la Liberación Dominicana va camino a una división insalvable por las aspiraciones internas que se están promoviendo a lo interno en este momento? Mira, yo quiero hacer quizás un recuento para responderte esa pregunta. Y es que el PLD, la unidad, es una marca que le precede. ¿Y por qué le precede? Porque es que situaciones como esta hemos visto en otros años. ¿Y por qué? Porque es que el PLD es un partido que presenta una cartera de muchos líderes con condiciones. Y es natural que haya una pelea por el espacio, porque son líderes con condiciones todos. Pero durante todo el tiempo, bueno, nos vamos en el caso del 2000, cuando Danilo participa, Leonel le da la oportunidad a Danilo, pierde por Hipólito, pero luego viene el 2004, llega Leonel, en el 2008 se da aquella encontronazo, ¿verdad?, donde sale la famosa frase de "me venció el poder" del presidente Danilo. Pero ¿qué hace Danilo Medina inmediatamente de ahí? Manda a sus personas, a sus líderes a trabajar para el presidente Leonel Fernández. Entonces, a veces los PLDistas, porque somos apasionados, no creemos. Oye, hay algo que yo quiero contarle y lo voy a decir de manera sincera. Los PLDistas se están enfrentando con los mismos amigos dentro del partido. O sea, nosotros somos todos PLDistas y nos encontramos en situaciones donde amigos prefieren un candidato y otros prefieren otro, y nos vemos enfrentados con amigos. Pero al final nosotros vamos a caminar el mismo camino, porque vamos a apoyar al candidato que seleccione el Partido de la Liberación Dominicana. Ese va a ser nuestro candidato. Debemos de cuidar incluso la forma en cómo nos manejamos, la forma en cómo hablamos, porque luego eso nos va a sacar factura. Y oye, para contestar habrá que recoger todas esas palabras. Y para contestar tu pregunta, simple. ¿Tú sabes qué es lo que yo creo? Que la unidad del partido está en manos de esa nueva generación que viene en este contexto actual. Ahora, Michael, viéndolo ya, no viéndolo ya como de cara a nuestra generación, sino viendo el contexto político entre quienes son los principales protagonistas en este momento. Sí. El presidente Medina, el expresidente Leonel Fernández y ahora los precandidatos. El pasado domingo, Andrés Navarro manifestó su intención de aspirar a la nominación presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ya previamente lo había hecho Domínguez Brito, lo había hecho Carlos Amarante Barret, entre otros precandidatos. ¿Esto es una señal de que el presidente Medina no buscará una nueva repostulación? Mira, al día de hoy, el presidente Danilo Medina está inhabilitado. Está inhabilitado por un transitorio que considero injusto, por un tema de democracia, que eso podríamos hablar. No, eso es otro programa. Sin embargo, como yo te dije ahorita, el PLD es un partido que está lleno de muchos candidatos buenos, con propuestas buenas. Oye, es el partido de la República Dominicana que más candidatos tiene, que más tiene que ofrecerle al país. Entonces, eso de que esos candidatos salgan a trabajar es lo normal, porque ellos están en su derecho. Y hoy no podemos hablar de Danilo habilitado como presidente, pero si mañana podemos decir que Danilo es un candidato, ese esfuerzo que ellos están haciendo no se pierde. Ellos están sembrando para lo próximo que viene, porque mira, el 2024 ni el mejor estratega política te puede decir lo que puede pasar. Entonces, esos candidatos probablemente ni han para sido el 20. osados. Michael inteligentemente se está yendo para el 2024, sí, pero el 20 está aquí. Yo creo que el mejor analista no te puede decir que va a pasar. No te puede decir que va a pasar ahora, mucho menos el 24. Es así. Pero la salida de esos compañeros es una salida natural, necesaria para el partido, porque se puede manifestar lo que es la democracia partidaria, cada quien puede ofrecer su propuesta. No podemos condicionar nuestra mente a que simplemente son dos candidatos. Pero se ve un radicalismo entre ambas facciones, se ve un radicalismo y a veces uno cuando trata de despejar los nubarrones como que se le complica porque ve mucha incertidumbre. Dentro de tantos nubarrones, ¿qué crees cómo se allanará el camino
hacia la construcción de puentes dentro del partido? Es que yo te voy a decir la verdad, yo creo que si hablamos de esos nubarrones, vamos a ponerlo claro, se dice que hoy la presidencia está en dos caminos, o el presidente Danilo Medina o el presidente Leonel Fernández. Cada quien tiene sus argumentos de por qué presentarse como presidente, que son válidos todos. Sí, porque los dos han sido buenos presidentes. Han sido buenos presidentes. Tienen buenos argumentos ambos. Y han sido buenos argumentos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Bueno, ser crítico y entender el por qué voy a apoyar a uno, el por qué voy a apoyar al otro. Ahora, ¿a qué yo apelo, hermano Julio? Como generación, yo apelo a la democracia, yo apelo a que haya una democracia real, que todos puedan participar en igualdad de condiciones, que se hagan una primaria justas para todos y que gane el mejor. Entonces, ahí es que yo intervengo con el tema de Danilo. Un transitorio que lo limita, en la Constitución. Un transitorio que fue aprobado por coyuntura en el momento, que eran las ideales. Fue la salida de una crisis política. Una salida de una crisis. Aprobado por el mismo presidente Medina. Pero lo limita, lo aprueba, claro, porque él vela, el presidente ha sido muy claro con eso, y para él es más importante el partido, el bienestar del partido, que cualquier interés. Y él veló por eso. Sin embargo, no deja de ser injusto, porque es un transitorio que limita a un solo ciudadano, lo limita a él, bajo un contexto que simplemente se creó para aventajarse políticamente. Algunos se aventajan por ese contexto, porque si nos vamos a lo que debería de ser, a las reglas del juego, el presidente Danilo Medina cumplía con un solo periodo en la nueva Constitución y le hubiera correspondido otro periodo si deseaba hacerlo. Pero nosotros tenemos que apelar a que las reglas del juego sean justas y justas para todos. Recientemente hubo unas declaraciones de Luis Abinader, y bueno, no reciente, hace ya varios meses, que salió como un titular en el Listín Diario de que el PRM se oponía a cualquier intento de modificación a la Constitución en el Congreso Nacional. También hay un bloque de diputados que pertenecen que simpatizan con el expresidente Fernández, que se oponen. Entonces, ¿tú crees que existe la matrícula dentro del Congreso para poder modificar o eliminar ese transitorio? Yo creo en la representatividad. Y hoy las encuestas colocan al presidente Danilo en un gran porcentaje, en el presidente más valorado de este país. Y los legisladores son los representantes de cada uno de los ciudadanos dominicanos. Entonces ellos están llamados a tomar decisiones que vayan a favor de lo que el pueblo dominicano quiere. Ojo, esas mismas encuestas, como la Gallup, por ejemplo, mostraron que un 72% del pueblo dominicano estaría en contra a que se modifique la Constitución dominicana con el mero propósito de permitir una posible reelección del presidente Medina. O sea, si a encuestas nos vamos. Por lo tanto, yo reformularía la pregunta de Julio Alberto. ¿Crees que las condiciones sociales y políticas están dadas para reformar una vez más en menos de 4 años la Constitución con el único objetivo de que el presidente de turno se beneficie de esta? Es que desde este punto de vista estamos diciendo que es el único objetivo, está condicionado. Es muy bueno así, pero la pregunta debería de ser: ¿los dominicanos están de acuerdo con que un transitorio limite a un ciudadano dominicano a ser presidente? Y ver también, porque hay un tema importante. Yo sé que esto genera mucha polémica, pero hay un tema importante, que son cuáles son o quiénes tienen la legitimidad o a quién el pueblo le ha otorgado la soberanía para que los represente desde las instituciones del Estado, a los congresistas. Claro. Entonces, se supone que, o sea, ellos tienen la potestad. Y la modificación que se dio en el año 2015 la hicieron las fuerzas políticas que obtuvieron más del 90% de los votos en las elecciones. ¿Y cuál fue la evidencia de eso? El que se ratificó más votado en toda la historia de la República Democrática. Entonces, ahí están esas variables que... Una legitimidad coherente. Otra variable interesante fue que se siguió cercenando la democracia interna de los partidos políticos. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo garantizar la democracia interna dentro del partido? Recordemos esa famosa elección por reelección del 15. Y la ley de partidos, porque eso ciertamente sí es un obstáculo fuerte para la emergencia de los nuevos liderazgos dentro del PLD. Claro. Yo creo que el tema de la primaria abierta es algo interesante, porque creo que es algo que puede aportar a favor, ¿verdad? A favor de que se rompa con esa. ¿Por qué? Porque hoy nuestros líderes políticos, nuestros representantes, tendrán que legitimizarse ante la sociedad. Ya no van a ir a un sorteo interno
que de alguna manera, y yo soy claro, la política se nutre de realidades, había muchas artimañas, el que sabía las reglas de juego podía colarse por encima de uno que sí de verdad es un líder político. Sin embargo, hoy ya todos van a tener que mostrar quiénes son. Hoy todos van a ir a cobrarle a las personas, o no a cobrarle, mejor dicho, a representar a las personas. Y esas personas, los ciudadanos dominicanos, tendrán que ejercer un voto de confianza a ellos ante una primaria. ¿Y qué pasó, Michael, con el voto de arrastre, con los senadores, que lo arrastran los diputados y que se aprobó la ley orgánica de régimen electoral manteniendo ese esquema? Así es. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Cuál es tu ponderación sobre eso? Es una decisión que se eligió en una mayoría del organismo máximo, pero yo particularmente entiendo que se debe de respetar la Constitución y el voto debe de ser de manera directa y tú votas por el que te represente. Claro. En ese caso... Ahí está la primacía de la Constitución. Exactamente. O sea, en este caso, en el tema de los alcaldes y los regidores, sí se está dando, sería de arrastre, pero se dividen los distritos municipales de los municipios. Yo entiendo que por ahí el liderazgo local se va a fortalecer más, porque ya no depende, no tiene ese arrastre negativo, puede ser de un candidato a alcalde de un municipio, ya no tiene ese arrastre porque ¿verdad? Se divide. Yo creo que eso es lo más justo, yo creo que eso es lo más apegado a la democracia y uno tiene que ser sincero y coherente con eso. ¿Y qué te parece el 20% o limitado el 20% a la designación de candidaturas o la reservación de candidaturas incluyendo las alianzas? ¿Qué te parece ese elemento, tomando en cuenta también que en el 15, recordemos la famosa reelección por reelección, que sería un instrumento imposible en caso de buscarse alguna alternativa para modificar una vez la Constitución? Yo estoy totalmente opuesto a eso, a pesar de que en nuestros estatutos está ese 20% en nuestro estatuto partidario y se maneja de una manera estratégica para de alguna manera seleccionar espacios con el fin de ganar elecciones. Entonces, yo creo que uno tiene que apelar a nuestra esencia, a nuestros principios como partido. Y me refiero al lema del profesor Van Bosch. Servir al partido para servir ¿a quién? Al pueblo. Entonces, ¿cuál es el fin de nuestro partido? Es el pueblo. ¿Y cuál es el instrumento? El partido. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que apelar siempre a ese fin y tratar de que la democracia sea en todos los sentidos. Pero bueno, yo entiendo que son espacios que se reservan de una manera estratégica desde el punto de vista electoral y respeto la decisión mayoritaria del partido con respecto al tema. Y de cara al 27 de febrero, donde el presidente por mandato constitucional tiene que hacer una rendición de cuentas de lo que han sido las medidas que ha tomado su gobierno con relación a del año anterior, en materia de juventud, ¿cuáles políticas públicas ha emprendido la administración del presidente Danilo Medina? Y lo digo porque hay un dato que me preocupa bastante, que nosotros hemos tratado aquí de varias firmas encuestadoras, que dicen que 7 de cada 10 jóvenes quieren irse fuera del país, porque no encuentran oportunidades en la República Dominicana. Nosotros sociológicamente, o sea, le hemos dado la vuelta por todos los lados a ese dato, pero quisiera escucharlo de tu parte, como tú recorres el país, hablas con jóvenes, tienes proyectos de juventud, y quisiera enmarcarlo dentro de lo que se ha hecho a favor de la juventud dominicana. Sí, mira, de manera, vamos a hablar un poco de manera indirecta, el presidente ha formulado políticas públicas, por ejemplo, a los jóvenes de la primera infancia, con el tema de educación, con el tema de la tanda extendida, que genera, aparte de que genera condiciones sociales para sus padres, también genera condiciones académicas, porque se está hablando de elevar el currículo académico, ¿verdad?, para darle otro tipo de enseñanza, que eso influye mucho en ese tema. Con el tema de los jóvenes, yo siempre digo que hay algo que a mí me gusta mucho, porque hay algo que no puede percibir la gente, o no se ha podido representar en número, pero en la realidad lo es. Las visitas sorpresa del presidente. ¿Tú sabes cuáles son el origen? El origen de la visita sorpresa es llevarle herramientas a las personas para que ellos puedan desarrollarse, para que ellos puedan dignificarse, para que ellos puedan producir. Y hay una gran cantidad de esas personas que son jóvenes, y ese joven arraiga su economía en su comunidad y lo
lo ayuda a que ellos no vayan a la capital, mucho más lo de la periferia, porque tienen su arraigo económico en ese lugar, que son herramientas implementadas por el presidente. El tema, yo te estoy hablando solamente de esos temas, porque también hay un tema de la etapa de la preparación, hay un tema que tiene que ver con el año pasado, con el tema de las exportaciones, el empleo que se generó a partir de ahí. Entonces, muchos de esas personas que han sido impactadas por esa política pública son jóvenes, pero eso no se ha podido contemplar y no se ha podido mostrar de manera estadística. Y sería interesante hacerlo. Y te admito algo, o sea, no hay una narrativa de las iniciativas que se han emprendido a favor de la juventud en estos momentos en los medios de comunicación. Vale. Y prevalece un discurso pesimista que, con razón o no, se ha aposentado en la mente de la gente. Yo te cuento un relato breve. Un gran amigo, Joelín Santos, presidente de la Asociación de Piña, ha sido un ejemplo de lo que ha sido la Bendita Sorpresa. Es un proyectazo. Eso es un proyecto tremendo. ¿Y quiénes son? La mayoría que jóvenes emprendedores. Son jóvenes. Que le facilita el Banco Agrícola el propio financiamiento a una tasa por debajo del mercado. O sea, se le está dando facilidades para que esos jóvenes, con sus aptitudes profesionales, puedan desarrollarse y puedan ejercer y emprender. Entonces, esas son herramientas que se han dado a través de la política pública del presidente, porque no es solamente dirigida al sector en sí, sino el general, el que es impactado de ese general, son muchos jóvenes. Y eso no lo hemos podido llevar a números, que sería interesante. Y yo estoy de acuerdo contigo. Hay que contar esa historia para que la gente conozca a esos personajes. Bueno, muchísimas gracias, Michael. La verdad que muy interesante, un inmenso honor poder conversar contigo. Y tratamos tantos temas en escaso tiempo que nos quedamos con el deseo entonces de volverte a invitar para próximamente poder seguir abordando otras aristas que se quedaron, repito, por motivos de tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía nueva vez con su espacio Tiempo de Orientación, y le invitamos a que mañana a la misma hora y en el mismo canal estén nueva vez con nosotros. Feliz resto de la noche y que Dios nuestro Señor les bendiga.